Está con nosotros Juan Manuel Robles, periodista, escritor. Le vamos a conversar sobre su primera novela, Nuevos juguetes de la Guerra Fría. Y bueno, él ha tenido la deferencia de estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy contento. Primero que nada quiero agradecer la hospitalidad de la librería Comunitas, que nos está permitiendo utilizar uno de sus espacios para la entrevista. Juan Manuel, esta publicación de tu primera novela tiene un precedente más o menos parecido, que fue la publicación de Contarlo Todo de Jeremías Gamboa, ¿no? Me refiero a la proyección internacional que tiene, ¿no? ¿Cómo así empezó a publicar, o cómo fue la historia, vamos a decirlo así, la publicación de tu primera novela? Bueno, la novela la escribí digamos, esta versión, la que finalmente salió publicada, la comencé a escribir en el 2000, cuando vivía en Nueva York, en la maestría de escritura creativa. Digamos, fue ahí, fue en ese ambiente, fue en esa atmósfera creativa que pues comencé a desarrollar la historia, ¿no? Y pues cuando ya comenzó a tomar forma, cuando ya se veía que era algo no muy pequeño, ¿no? Pues comencé a presentarla a algunos editores, ¿no? Y felizmente en ese proceso pues hubo un interés de un agente que terminó siendo mi agente, ¿no? Que es Willy Chabelson. Y en general lo que, digamos, a ver, cuando un agente se manda con una novela, generalmente es internacional, ¿no? Eso no tiene, digamos, en nuestro ámbito, pues recién está comenzando a pasar probablemente, o recién está comenzando a volver a pasar, pero es lo normal, ¿no? Es lo normal, pues esta novela se acaba de presentar en Colombia, se presenta ahora, se acaba de presentar en el Perú también, se presenta, sale en México, en Argentina, en España, ¿no? Entonces ese es el camino que ha tenido y por supuesto ha habido, como siempre, algo de fortuna en el asunto, ¿no? En el caso, bueno, del periodista que publica una primera novela, una primera obra de ficción, se habla como de salto A, ¿no? Sí. Entonces no sé si es tanto como una mirada un poco por sobre el hombro al periodismo, o es de repente, Sí. en tu caso, pues, mentir ya con conocimiento de causa. Bueno, lo que pasa es que hay varios paradigmas, ¿no? Hay el paradigma del periodista que se ha dedicado a hacer una carrera, pues digamos, de periodismo, una carrera intensa, una carrera con las retóricas periodísticas más clásicas, ¿no? Como es el caso pues de Pérez Reverte, y luego, digamos, aparece ese fabulador que se ha nutrido de las experiencias vividas, ¿no? Como corresponsal de guerra en este caso, para hacer digamos, ficción, ¿no? Es digamos, no sé si es un salto, pero sí es un ámbito, digamos, que permanecía escondido de alguna manera, ¿no? En mi caso, digamos, el paradigma es más el de, digamos, alguien que hace literatura de no ficción, que es la crónica es la literatura de no ficción, que hace perfiles, ¿no? Y que de alguna manera pues comienza a transitar en los géneros de ficción, ¿no? Primero, digamos, estuve haciendo algunos cuentos por ahí, luego pues ahora pues una narración que que se amoldó más al género de la novela, ¿no? Y sí, yo lo llamaría como un tránsito, ¿no? Un tránsito que no es que se retroalimenta, ¿no? Que se nutre la literatura de ficción, se nutre la literatura de no ficción y viceversa. Yo cuando he escrito en los últimos años no ficción, que he escrito poco, pero he escrito, pues he visto que se ha nutrido de ciertas retóricas de la ficción, y eso a mí me parece un privilegio, no puedo llamarlo de otra forma, porque la retórica de la crónica pues es una retórica poderosa, es una retórica bastante, digamos, que uno trabaja muchísimo, que uno entrena muchísimo para digamos, de alguna manera dominar o para sentirse cómodo en ella, para poder comunicar en ella, y esto definitivamente le da a tu voz de ficción algo, ¿no? Algo digamos, le da un registro más posiblemente, ¿no? Cuando en los medios se han referido a tu novela, han utilizado la etiqueta pues de thriller, ¿no es cierto? Ahora, yo considero que es una novela más bien de la memoria, pero la memoria personal. Ajá. Y acaso más exactamente memoria familiar.
¿no? Ok. En ese sentido, esta es volver hacia la memoria personal o familiar. ¿Hasta qué punto se convierte en un ajuste de cuentas con la propia familia, con el padre? En fin. Bueno, eso tiene que ver con, o sea, hay que considerar primero que este es un territorio de la ficción, ¿no? Entonces, yo no siento que esté hablando sobre mi padre, ¿no? No, digamos, sería digamos, cruzar los límites de lo que me he planteado como una ficción. Obviamente hay cosas de mi padre y hay cosas de la relación con mi padre, pero eso no le tiene por qué interesar a nadie. La ficción crea su propia realidad y pues claro, como te decía, parte del juego es que el autor se pone a pensar pues qué será de esto, ¿no? ¿Qué será de verdad esto? En la novela, en la biografía, si tú ves, sale que yo nací el 4 de noviembre de 1978, ¿no? Y eso pues podría ser un guiño al personaje de Iván Morante, que también nació el 4 de noviembre. Y sí, ahí hay como detalles específicos, pero salvo esos detalles, no sé, no creo en la literatura como ajuste de cuentas, no creo que pueda tener ese poder. Creo que una literatura de ajuste de cuentas tendría que ser una literatura histérica, una literatura demoledora, y esas son las poéticas que duran menos, ¿no? Creo que una literatura construye un mundo cuya única venganza está en ese mundo, ¿no? ¿No? Y sobre los géneros, bueno, digamos, a mí me parece genial que la gente, pues, o un lector o varios lectores puedan pensar que en un género u otro, ¿no? Yo no soy crítico literario, no tengo cómo, a ver, tengo algunos elementos para decir esto es tal cosa, pero no soy un experto en eso. Entonces, pues si le dices thriller, bacán, ¿no? O sea, me parece monstruo porque entiendo, pues claro, si el thriller es un juego psicológico, pues que te confronta con tus propios miedos ¿no? y tiene también una cuota de aventura, sí, pues podría parecer un thriller, sobre todo hacia el final, como lo ha dicho Muñoz Molina. Además, también digamos, tampoco es que lo hayan dicho solamente pues, lectores distraídos, ¿no? Pero bueno, si tú digamos, la pones en entiendo que es una especie de tradición de la novela familiar, pues también me parece interesante, ¿no? Me parece sí, bueno, podría ser. De hecho, digamos, la familia es una energía que está en la novela, ¿no? Y en torno pues a esto de memoria, hay pues el que quiere recordar, el que cree que recuerda todo, y el que descubre porque otro provoca algo y hace que recuerde. Ajá. Evidentemente no quiero arruinar la fiesta ni hacer un spoiler pues gratuito, pero yendo por ese punto, hasta qué momento podríamos decir que cuando uno vuelve sobre sí mismo o la memoria puede desencadenarse por algo. Tú comentabas que el origen de la novela, además de este comentario sobre tu niñez en Bolivia, en esta escuela cubana, fue cuando viste unos documentos, ¿no? Sobre documentos desclasificados en Estados Unidos, ¿no? ¿Hasta qué punto esto externo desencadena algo que uno diga, bueno, esto que yo viví, esta memoria personal, puede en un contexto determinado ser algo mucho... Sí, qué interesante lo que dices, porque yo creo que, a ver, primero que nada, otra vez la relación con la realidad, ¿no? Que siempre uno puede ser un farsante, quiero decir, cuando habla de esto, porque siempre vas a encontrar como crítico algo que te dice que el escritor jugó más con la realidad de lo que dice jugar, ¿no? Y eso les ha pasado a muchos escritores y no creo ser la excepción. Yo, digamos, mi aproximación también, digamos, la aproximación al periodismo, a la no ficción, también me sirvió en la disciplina del investigador, ¿no? Y el investigador me sirve no para encontrar verdades, pero sí para encontrar una especie de rango de lo posible, ¿no? Lo posible tiene un determinado rango. Y a veces digamos, la literatura, uno cuando escribe ficción, su rango de lo posible se puede complementar bien con lo posible en términos documentales, ¿no? Con eso, ¿qué te quiero decir? Que cuando yo vi esos documentos, ¿no? Cuando yo vi que, digamos, algunos de los papás de los compañeros con los que yo estudiaba en la escuela cubana estaban, pues,
sindicados como enemigos de América, además lo cual no es un gran descubrimiento ni nada, pero sí es interesante la retórica que le pone otra vez a retórica, son como importantes para mí en un documento viejo, además que en algún momento fue secreto, ¿no? Cuando yo vi eso dije, bueno, esto es posible, ¿no? Esto ha pasado, esto le ha pasado a alguien, ¿no? Le ha pasado de una forma mucho más nítida a alguien de repente, ¿no? Le ha pasado a alguien a ver de repente los documentos secretos que incluyen a su propio padre. Le ha pasado de repente, ¿no? Como la película La vida de los otros, al verse a sí mismo, ver el propio reglaje que le hicieron, ¿no? Ahora se usa con mucha frescura la palabra reglaje, pero esos sí eran reglajes, ¿no? Eran como, digamos, había escucha dentro de la casa, había micrófonos, ¿no? Entonces, al ver eso, digamos, a mí se me amplía el rango de lo posible, ¿no? Y a mí me parece, digamos, rico explorarlo en términos literarios, ¿no? Y claro, a mí me parece que en esta exploración del personaje que hace sobre la memoria, pues ese personaje que recuerda y tiene una relación extraña con la memoria, por un lado le gusta mucho, tiene una gran añoranza por ese lugar, por ese momento, ¿no? Tiene una memoria emocional muy vívida sobre eso. Por otro lado, no le gusta desestabilizar esos recuerdos con determinados detalles muy puntuales, que son los que suele tener su hermana, ¿no? Y que después me he dado cuenta, digamos, poniendo a circular esta novela, que es, digamos, la experiencia que he ido teniendo en las últimas semanas, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa en el Perú, ¿no? Respecto de esta memoria emocional que tenemos, sobre todo con los 80, ¿no? De recordar muy vívidamente determinados juguetes y determinadas golosinas, determinadas canciones, ¿no? Y tener una idea muy feliz de todo eso, tener como decir yo recuerdo perfectamente, ¿no? Y es curioso porque se podría decir que incluso somos buenos en eso, ¿no? Y en eso, cuando hablamos de eso, nos sentimos recontra memoriosos, nos sentimos súper... pues somos como funes de la vida moderna, ¿no? Sobre los 80 en el Perú, ¿no? Este personaje de Borges que recordaba todo, ¿no? Y sin embargo sabemos que tenemos una muy mala memoria como sociedad y tenemos una pésima infraestructura de memoria, ¿no? Entonces yo creo que esa dualidad también se da en Iván Morante, ¿no? El hecho de creer que la memoria emocional te da una cuenta precisa de los hechos, ¿no? Y no es así, y él terminando cuenta de que durante la novela se da cuenta de que no es así, ¿no? Ese juego lo que pasa es que muchos momentos de la novela son nítidos porque esa memoria emocional es nítida, ¿no? Sin embargo, a mí lo que más me gustó explorar es esta desestabilización que viene con determinados hallazgos, determinados documentos, ¿no? Y eso. ¿Y te planteaste o te plantearon la posibilidad de, no sé, de reducir la cantidad de páginas? Leí algunos comentarios, bueno, y también como lector un poco lo he ido sintiendo, ¿no? Que los primeros recuerdos de la niñez en Cuba, sí, a veces como van dispersándose un poco, ¿no? No sé si... En realidad no lo sé, yo soy el autor, así que no puedo hablar de lo que genera la novela, ¿no? Yo he leído comentarios desde que, pues, desde que se lee de principio a fin con la misma intensidad hasta, pues, pues que no lo sé. En todo caso, no se me planteó en ningún momento reducir la novela, ¿no? No fue, digamos, hubo de parte de los editores, desde los primeros editores hasta la última parte de la edición, que fue acá en Lima, pues no hubo ninguna idea. Yo particularmente creo que la novela es un género de digresión, es un género, digamos, esta idea de que las cosas deben estar por algo es bien relativa en la novela, ¿no? Sin embargo, por supuesto que pues si a alguien le parece muy larga, debe ser por algo, ¿no? No lo niego. Yo creo que el lector, digamos, el lector es dueño de la novela, ¿no? El lector es dueño de la novela, uno ya no tiene nada que ver con eso, ¿no? Soy muy... digamos, no formo parte de la discusión de mi novela, ¿no? No,
Yo no soy crítico, además, soy solo un escritor. Y pues esta es una novela que escribí, felizmente tuve un respeto de parte de los editores. Y bueno, digamos, salió lo que salió, ¿no? En términos de tamaño, ¿no? Sí. Y este tema, vamos a llamarlo así, de la memoria personal o de la referencia personal como punto de partida, ¿crees que sirva como para el siguiente libro, para la siguiente novela que trabajes? Es decir, el próximo libro que trabajes no lo sé, pero sí hay un montón hay un montón de cosas que, digamos, como te digo, ¿no? Digamos, a mí me parece que hay una frase de John Banville en Antigua Luz, ¿está ahí? En Antigua Luz, que dice que la historia es ese punto en que las imperfecciones de la memoria se topan con las imperfecciones de los documentos, ¿no? O la insuficiencia de los documentos, ¿no? Y creo que es totalmente cierto en el sentido de que finalmente la historia surge de lo que quedan de los defectos, ¿no? Defectos de... No se puede recordar todo y no se puede documentar todo, ¿no? Este choque entre la memoria que creemos propia, la memoria emocional, y el documento es lo que para mí hace gran parte de pues el combustible narrativo, en este caso de mi novela y de muchas cosas que he visto, ¿no? Y eso tiene para mí, digamos, tiene varias cosas que explorar. Yo, por ejemplo, cuando te hablo de texturas, te hablo de que no, digamos, esta memoria oficial de los años, ¿no? Comienzos de los años 80, fines de los 70, ¿no? Hace que no exploremos en texturas que han pasado al olvido y que podrían darnos una idea de cómo vivimos, ¿no? Creo que en eso sí digamos, me gusta el asunto, y además, como te decía hace un rato, eso permite pues que el reportero que lleva adentro pues opere también, ¿no? Me llamó la atención que, bueno, en 2 oportunidades lo pude escuchar, ¿no? Que decías tú que no tienes nada favorable que decir sobre la escritura. Sí, sobre la escritura. Me puse a pensar si la escritura tú la asumes como todo lo contrario a un estado de goce, o como... ¿Por qué dijiste eso? No, o sea, la escritura, digamos, la escritura siempre es un placer para uno, ¿no? A lo que yo me refería era a que... lo que pasa es que en este contexto de emprendedores y de gente que hace cosas que vale la pena, pues se trata de poner al escritor como alguien socialmente funcional, ¿no? Y yo creo que hacer una novela pues implica de alguna manera, en algún punto, en medidas tornadizas, ¿no? Pero siempre implica un aislamiento, una especie de reclusión psicológica, una alteración del sentido de la realidad, ¿no? Cosas que la gente normal no hace, ¿no? Yo no veo, a eso me refería, ¿no? Entonces yo no tengo, digamos, nada positivo que decir de eso sobre escribir en ese sentido, ¿no? O sea, para uno sí es rico, ¿no? O sea, escribir es rico, es lo único que te queda, digamos, ¿no? Y yo lo hago con mucho placer. Además digamos, es algo que me gusta, pero sí, lo decía en ese sentido, de esta normalización, esta utopía de la normalización de la escritura, ¿no? No la creo, no la entiendo, ¿no? Sí. Y ha cambiado en algo tu estatus, por decirlo de alguna forma, ¿no? Jeremías Gamboa, que también venía del periodismo, ahora es más visto como escritor. ¿Tú te ves más como escritor que como periodista, o un periodista que escribe ficción? No tengo idea cómo se ve Jeremías Gamboa, no sé por qué me lo mencionan tanto. Me parece, estoy halagado de que me lo mencionen, porque digamos es un escritor que ha tenido, ¿no? Pero no veo
digamos, la gamboización ¿no? Y con todo cariño, ¿no? Es un amigo mío y eso. Pero bueno, solía ser un camino habitual en otros tiempos, ¿no? Después dejó de serlo. Me refiero al periodismo, a la literatura, ¿no? De ahí dejó de serlo. Pues yo creo que sí. Además, digamos, o sea, yo he sido cronista, he publicado un libro de crónicas, ¿me entiendes? O sea, digamos, soy cronista, no dejo de serlo. Yo hablo de tránsitos, ¿no? No es digamos, yo creo que ya había encontrado una poética literaria en la crónica, ¿no? Y ahora pues estoy encontrando otra poética literaria y eso es lo que estoy buscando, ¿no? No veo mi paso por el periodismo como practicante en una redacción, ¿me entiendes? No, o sea, yo publiqué crónicas en las revistas más importantes de Latinoamérica, ¿no? Y ya, o sea, sin que eso signifique mucho, ni nada, ni poco, ni nada, simplemente son caminos, ¿no? Son caminos. Justo le contaba a alguien otra vez que claro, nosotros un poco, pues mi generación de cronistas, los cronistas, que son pues Daniel Tittinger, Gabriela Wiener, ¿no? Marco Avilés, ¿no? Un poco cuando hacían crónicas, cuando empezábamos, de alguna manera el sueño de la ficción había entrado en crisis. ¿En qué sentido? En el sentido en que no había, en el imaginario no había un camino posible, como nítido, en que tú dijeras, ya, pues yo escribo mi manuscrito y se lo mando a quién, ¿no? Pues había una editorial que era Peysa, ¿no? Parecía todo muy cerrado. No sé si lo era, nunca sabes realmente cuánto, pero no parecía un camino posible, ¿no? En cambio, el camino del periodismo, de la crónica, pues sí tenía ¿no? Sí tenía cierto, en el imaginario tenía cierto camino posible, ¿no? Pues, no sé, pues voy a comenzar a trabajar, a practicar en Caretas, en Somos, ¿no? Podías, ¿no? Luego apareció Etiqueta Negra pronto, ¿no? Digamos, esta mitología, ¿no? Está muy bien retratada por Jeremías Gamboa, justamente, ¿no? Que claro, digamos, frente a esa mitología no había digamos, una idea clara de un sueño literario como de repente lo hay ahora, no lo sé, pero sí, pero que suele haber en otras partes, esta idea de que tú te mandas a un concurso y luego te publican la novela, o esta idea de que a un editor importante, ¿no? Que todo el mundo reconoce, pues le gusta tu novela y la publica y como no, digamos, estaba en crisis ese sueño, y creo que la crónica fue una forma para algunos de vivir un poco eso, ¿no? Porque finalmente pues publicabas en Etiqueta Negra, que llegó a ser la revista más importante de América Latina, ¿no? Una revista comentada en todas partes, una revista impresionante para el poco tiempo que tenía en ese momento, ¿no? Digamos, llegabas a eso y de ahí alguien veía tu artículo y de pronto te decía para publicarlo también en España, ¿no? Entonces eso era, había mucho más movilidad social en la crónica que en la literatura de ficción, ¿no? Pues yo creo que eso me tocó vivir y ya, ¿no? Como te digo, parte de ese camino, o sea, mi camino fue ese, ¿no? Y como le dije a alguien, ¿no? Para mí eso tiene el estatus en términos de formación narrativa, pues de algún libro de cuentos, ¿no? O lo que fuera, ¿no?